hablarte desde la luz de tu conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming con Reina Amaya. Muy buenas tardes, amadísimo reflejo. Estamos en Somos Live desde la luz de tu conciencia. Víctor Barreda, Reina Amaya contigo en esta maravillosa tarde de lunes. Hola Víctor, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento, Reina, de estar reiniciando contigo ya este retorno de junio, donde se festejó a los papás el día de ayer, y vamos a ver un tema muy importante para muchos de ustedes que tiene que ver con forma de pregunta. ¿Eres tú víctima o responsable de tu vida? ¿Sí? Finalmente es una pregunta, si eres víctima o responsable de tu vida. Vamos a ir definiendo para ir entendiendo el concepto. ¿Qué es víctima? ¿Qué te parece, Reina? Sí, me parece muy bien. Bueno, víctima, como quizás tal vez tú hayas visto que tu vecina o tu tía o alguien más se ha comportado, son esas personas que todo el tiempo están diciendo me pasó, es la fatalidad, es que Júpiter está en conjunción con Plutón, o que la luna llena, una luna llena por ahí que dicen que va a haber el 17 de junio y que va a hacer cambios y que tiene influencias en el ser humano, y entonces pues yo estoy expuesta a que cualquier cosa suceda a partir de eso, y sí, la expresión es eso, me pasó. Así es, a la víctima todo le pasa, todo le sucede, la vida la atropella, le va de la fregada durante el día, y ocupa vocabularios tales como es que tuve que, tengo que, no pude, no me quedó remedio. O sea, donde todos los demás tomaron decisiones por él o por ella. Claro. Y la idea es que tú definas o que tú te des cuenta cómo a la víctima pues todo le pasa, y hay que tener mucho cuidado en esa connotación del estado víctima, porque pues si tú agarras el papel de estado víctima, estás dejándole a todos los demás pues que te hagan cuestiones de villano, ¿no? Y que finalmente hagan y tomen decisiones por ti. Sí, porque yo hace rato, antes de que empezáramos el programa, yo te platiqué acerca de que en una conferencia escuché hoy en la mañana que decían, cuando una persona se coloca en ese papel de víctima, encuentra victimarios por donde quiera. Así es. Para que su rol de víctima esté perfectamente bien justificado y ella pueda seguir diciendo, me hizo, me lastimó, me engañó, me abandonó, etcétera, etcétera. Es una posición a lo largo, a lo ancho, a lo alto y a lo bajo, y durante el día los seres humanos se mueven de ese lado víctima al lado responsable. ¿Qué predomina en tu vida? Es lo que hace la diferencia. Yo encontré una tercera posición, que es el lado víctima responsable, donde yo estoy consciente de lo que estoy sintiendo, sé que tiene que ver conmigo y no con la humanidad, y estoy ahí un ratito mientras tomo fuerzas otra vez y salgo a seguir con lo que sigue. Es muy diferente que meterse en el rincón de las víctimas y sufrir y llorar y pensar que nadie me quiere, todos me odian, y aunque me coma 50 millones de gusanitos, todo seguirá siendo igual. Esa es la canción de las víctimas. Bueno, aquí Reina somete o deja en un rincón a la víctima, y yo lo he convertido como que en un planeta de víctimas, donde en el planeta de las víctimas todo le sucede a las personas, ellos no son responsables de nada, al contrario, las circunstancias los tienen a ellos, y acaban con todo su entorno, los someten a la escasez, al no se puede, al no lo vas a lograr. Ese mundo de la victimez es un mundo catastrófico, de caos, donde no conviene, y este programa va a estar dedicado precisamente a que tú te des cuenta si estás viviendo desde un lado de víctima y donde todo te pasa, claro, y son las palabras que tú ocupas, o desde un lado responsable. Y para eso, Reina, cuéntanos, había por ahí una anécdota de este personaje que me encanta, Odín Dupeirón, que nos platica de un cuento. ¿Cómo es? Sí, es un cuento que se llama Colorín Colorado. Este cuento aún no ha terminado. En este cuento es una princesa que está encerrada en el castillo
del miedo, bueno, y está custodiada por el dragón del miedo. Y el dragón del miedo, como dicen en Cuba, todo el miedo, chico, todo el tiempo le está metiendo miedo y le dice, no, no podemos salir de aquí, princesa, porque es horrible, allá afuera todo está lleno de peligros y demás. Y la princesa siempre se asoma a la ventana y dice, qué bonito está el jardín y cuánto me gustaría salir. Y un día la princesa se levanta y dice, basta. Y le dice al dragón del miedo, no le dice nada, abre la puerta. El dragón del miedo es el que le dice a ella, ¿qué haces, princesa? Y empieza a temblar. Ella le dice, es que ya me cansé de estar encerrada y quiero salir al jardín. Y el dragón del miedo empieza a temblar y le dice, no, es que allá hay cosas terribles y nos puede pasar algo espantoso y no sé qué. Y es un cuento muy singular porque los personajes tienen colores, diferentes colores, y además interactúan con el escritor. Así es. Y a partir de eso, que la princesa abre la puerta y el dragón del miedo tiembla, empieza una vida completamente diferente para ella, donde asume su responsabilidad y tiene una serie de vivencias que la llevan a donde ella quiere ir. Así es. Y bueno, con este cuento me encantaría destacar cómo es hacerse cargo y tomar la responsabilidad y la decisión de atreverse a hacer algo distinto y no desde el miedo. Te decía yo, a lo mejor la princesa desde la curiosidad, desde el hastío de estar encerrada o desde la idea de hacer algo distinto tomó la decisión. Pero si nosotros estamos todo el tiempo parados en el miedo, se va a generar lo mismo, miedo y miedo. Pero bueno, yéndonos con la idea de definir lo que es víctima, vamos a definir lo que es responsable. ¿Sí? Ya lo hemos dicho, es una de las palabras gatillo, que es muy importante que cualquier coachee o cliente que está frente a un coach y en la vida sepamos que es responsabilidad, ¿no? Sí, responsabilidad, la palabra se divide en dos partes y es responsabilidad, quiere decir que es la habilidad de responderme yo a mí. Se piensa que la responsabilidad tiene que ver con algo externo, sin embargo, mi única responsabilidad, de acuerdo a mi punto de vista, es la responsabilidad de mi bienestar. Y desde ahí me comprometo con lo que sea, con el trabajo, con la pareja, con la sociedad, con lo que yo decida y por el tiempo que yo decida. La responsabilidad es una palabra ícono en coaching porque tiene mucho que ver con la conciencia y no voy a cometer el error de decir nivel de conciencia. No, estado de conciencia. Es estado de conciencia con la intención de que tú puedas saber cómo respondes ante las circunstancias y no las circunstancias son dueñas de ti. Entonces la pregunta es, ¿tú generas las circunstancias o las circunstancias te tienen a ti? Finalmente, nosotros somos dueños de nuestras circunstancias porque las generamos. Generamos las circunstancias, tú eres el generador de la casa donde vives, de la pareja que tienes, del trabajo que tienes, del país donde vives, o sea, eres responsable de eso. Sí, y bueno, mira, tenemos atrás de nosotros una imagen que dice, ¿cuál es tu posición favorita? ¿Víctima o responsable? No, la que se debe mover eres tú. La que se vea. ¿Yo? Sí. Para que se vea. No, nada más para que se vea. Sí, pero ¿y entonces? Y entonces, ¿qué? Que tenemos atrás la lámina. Sí, que tenemos atrás la lámina que dice cuál es tu posición favorita, víctima o responsable. Y seguimos en este punto donde es algo fundamental que tú te observes, que tengas tu observador prendido de tiempo completo, y a eso es a lo que se refiere Víctor cuando habla acerca de esa conciencia o ese estado de conciencia, que es hasta dónde tú te puedes dar cuenta para empezar de qué sucede acá. Dentro de ti, y después ya puedes darte cuenta de lo que está sucediendo fuera, porque al final todo lo que está afuera es un reflejo. Hay una frase que a mí no me gusta, que dice que cada quien tiene lo que merece. A mí la frase que me resuena es la que dice, cada quien tiene lo que cree que merece. No voy a decir nada al respecto, pero sí lo que quiero definir es que la parte responsable o tu lado responsable, la posición que podría favorecerte y que sería ideal que fuera tu favorita, no es el lado víctima, sino el lado responsable. ¿Cómo detectar yo que estoy siendo responsable? Te decía, o te quiero decir más bien, que lo ideal de estas sesiones que vamos a estar compartiendo Reina y yo como coaches
es que tú te vuelvas autocoachable. Y es lo que te acaba de definir Reina. ¿Qué es eso de autocoachable? Sí, que te revises todo el tiempo. Claro, que te observes. Observes. Libre de juicio. Así es. Eso es algo no que te fundamental. critiques. Sí, o sea, ni que te saques el dedo acusador y digas, oh, esto lo hice bien, lo hice mal, sino el observador dice, mira. Pienso en un momento, me acuerdo cuando en la primera sesión, cuando hablamos de qué era coaching, hablábamos de hechos y juicios. Ajá, de hecho, interpretaciones, claro. Ajá, creo que ese tema hay que traerlo de nuevo en el sentido de que una cosa es que observes y te vuelvas una especie de cámara de monitoreo, donde literalmente una cámara dice, dio 5 pasos, giró a la derecha y luego miró a la cámara. Ok, eso es un hecho porque así sucedió. Claro. Pero giró lentamente a la cámara, caminó pesadamente 5 pasos y luego con flojera miró a la cámara, ya tiene juicios y prejuicios inmersos, porque no sabemos cuál es la circunstancia por la cual eso sucedió. Simplemente hay que narrarnos nosotros, monitorearnos y darnos cuenta cuando estamos pronunciando las palabras nada mágicas, porque te llevan de inmediato al lado víctima del tengo que, donde me pasó, no pude, es que no hubo de otra. Y para eso vamos a contar una historia, pero me gustaría, antes de que cuente yo mi historia de víctima, que les diéramos más tips de cómo pueden detectar ellos eso, porque a la víctima todo le pasa. Claro. Bueno, pues para mí el tip fundamental es precisamente lo que estamos diciendo, esa autoobservación que me permite darme cuenta, bueno, cuáles son mis creencias, mis pensamientos, cuáles son mis emociones, cuáles son mis elecciones, decisiones, acciones y cuál es mi resultado. Estar consciente de eso y darme cuenta, por lo tanto, desde esa responsabilidad o estando en el lado responsable, que ese resultado es mío y de nadie más. Así ya es. está. Yo lo hice solita y si me gusta, qué maravilla. Y si no me gusta, también qué maravilla. Porque a partir de ese que no me gustó o que no fue el resultado que yo deseaba, la pregunta mágica es ¿ahora qué? Y porque yo no puedo cambiar el resultado, si no me voy a la creencia y lo hablamos también en alguno de los programas. Si sigo haciendo lo mismo, seguiré obteniendo el mismo resultado. Y existe la tentación en algunas personas de sacar el dedo acusador y decir, no, la culpa la tuvo la circunstancia, mi mamá, mi papá, el gobierno, qué sé yo, el esposo, el vecino, en fin. Y ahí esa es la evasión real, no la de impuestos. No. Bueno, pues me voy a dar el tiempo para narrarte una historia, compartirte parte de mi vida en algo muy breve, en memoria de que acaba de suceder el Día del Padre para muchos, que es una fortuna ser padres. Yo voy a narrar la historia que tiene que ver con uno de mis hermanos, mi amadísimo hermano Héctor. Yo ya le pedí permiso y él ya no está en esta dimensión, pero sucedió así. Te voy a platicar mi historia de víctima. Ok. ¿Sí? Eso era el marco de referencia. El marco de referencia es que vamos a hacer una especie de concurso de víctimas para que ayudarte a detectarlo. Y después vamos a hacer una serie de preguntas muy poderosas. Bueno, te voy a contar. Yo, por ahí de mis 27 años, yo venía de regreso de un viaje a Europa. Y cuando regresé, me encontré con una circunstancia muy penosa. Mi hermano estaba delicado de salud y no me quedó de otra más que irme a vivir con él. Tuve que irme a vivir con mi hermano. Mi hermano y yo no nos llevábamos bien. Él era mi hermano mayor, con unos 8 años de diferencia en edades. Y yo estaba pues muy confundido con la vida y él estaba muy enfermo. Finalmente convivimos durante casi 3 años, hubo que ir a hospitales, hubo que gastar dinero, yo no sabía qué hacer, me quedé solo,
no había cómo ayudarlo en varios aspectos porque su vida estaba entrando en una situación de desempleo y entonces tuve que empezar a vender cosas y así sucedieron las fatalidades que finalmente él falleció y quedamos muy endeudados. ¿Cómo ves? Oh, Eso sí, pasó. es una mega historia de víctima. Ahora inmediatamente te narro algo. Resulta ser que era yo muy joven, por ahí de mis 27 años, acababa de regresar de viaje, y cuando llegué a México me di cuenta que mi hermano requería ayuda, y entonces decidí apoyarlo y elegí cambiarme a vivir con él. Entre él y yo hicimos un gran equipo, nos conocimos porque él era mi hermano mayor, yo era el hermano menor, y aunque no nos llevábamos bien, poco a poco fuimos poniendo de nuestra parte y generamos un ambiente en nuestra casa que nos pudo dar posibilidades para generar dinero y para tanto sus medicinas como para el bienestar. Y así fueron transcurriendo las visitas a los médicos, hicimos todo lo posible juntos, yo lo apoyé en todo lo que pude, se volvió mi mejor amigo en la vida y finalmente él partió. Y yo estoy muy contento de haberlo apoyado. Bueno, y es la misma historia contada de dos formas diferentes. Esto quiere decir que no es lo que sucede, sino cómo lo experimentas tú, cómo lo vives tú. Eso es lo que hace la diferencia. Y tienes la opción tú, desde tu libertad, de elegir en cuál de las dos posiciones te colocas para vivir la experiencia que sea. Yo tengo una pregunta muy poderosa si tú mismo puedes hacer el experimento de narrar un hecho de tu vida desde tu victimez, inmediatamente, así como lo hice yo, contar desde tu lado responsable. Yo me di cuenta, yo generé, yo elegí, yo quise, claro. Yo hice, yo amé, yo di, yo hice las cosas. Si lo puedes hacer así, yo te voy a preguntar, a ti que nos estás escuchando y que inmediatamente Reina hizo su intervención, te preguntaría, ¿con cuál de las dos historias que te conté son verdad? Son mi verdad. Claro, es la misma situación. Es la misma situación, pero es verdad. ¿Con cuál de ellas tú empatizaste más? ¿Con cuál de ellas te conectaste y dijiste, y hice clinch contigo? ¿Con cuál de ellas dos? ¿Con la primera o con la segunda? ¿O con las dos? Pero ¿cuál de ellas te hace como más sentido? Claro. Y eso es un sensor que te sirve para detectar cómo te estás sintonizando con víctimas o con responsables. Claro, y también, ahora después de eso, después de que hagas tú este ejercicio con algo que no tiene que ver contigo, sino que es una historia de Víctor en dos versiones, así es. Ahora obsérvate tú en tu vida y date cuenta de cómo cuentas tu propia historia. ¿Qué historia te cuentas tú a ti así primero? Es. Porque antes de contársela a otro ya te la contaste tú. ¿Y qué historia le cuentas al otro? ¿Y desde dónde lo haces? ¿Desde tu lado víctima o tu lado responsable? ¿Cómo sueles tú hablar? Estar pendiente de tu lenguaje. Cuando una persona dice, es que me tocó, es que me tocó vivir en este país, o me tocó, nada me tocó, ¿cómo que me tocó esto? Yo lo toqué a Víctor y yo me tocó a mí misma. Pero no hay otra cosa que me tocó así como, la fatalidad me tocó, yo no quería nacer aquí. Yo hasta allá me voy a otro punto de vista que hoy no es el día para hablar acerca de eso. Sin embargo, yo pienso que hasta el lugar donde yo nací, yo lo elegí. Y yo elegí ser hombre o mujer, yo elegí a mis padres, pero bueno, eso es otra historia para otro día. Inclusive, hay algo que yo muchas veces hablo con coaches. Cuando ellos dicen, es que cuando yo era chico, mi mamá y mi papá me introyectaron ciertas creencias terribles y ahora inculcaron. Yo quise decir inculcaron porque todavía inculcaron lo estoy reivindicando y de pronto le doy una connotación positiva, por eso dije me introyectaron. O sea, sí, me introyectaron creencias de miedo y eso yo lo aprendí desde la tierna infancia y ahora cómo lo puedo soltar. Y yo le digo, mira, yo prefiero decir que a todo eso que me inculcaron, ahora uso la otra palabra, mis padres, yo dije sí. Y finalmente no fue soy tu decisión. víctima, yo dije que sí. No tenía alternativas, los niños ahora vienen remasterizados y cuando los papás quieren inculcarles o introyectarles o lo que sea,
esas creencias, los niños dicen, no estoy de acuerdo, no quiero, ya está. Y eso es maravilloso. Pero bueno, cuando yo era chica, no. Cuando yo era chica, yo dije sí a todo lo que mis padres me dijeron. No soy víctima. Otra vez volvemos a lo mismo, porque desde ahí se genera toda una serie de creencias, como aquello que otro día también hablaremos de eso, de las famosas heridas de la infancia, porque ¿de dónde salen? De lo que mis padres me hicieron. Y quiero decir que yo respeto mucho las formas de pensamiento y que mi sistema de creencias es a la carta. Y por eso hay muchas cosas que yo digo, esto no, y lo filtro y lo suelto, porque me funciona más pensar que yo siempre he sido responsable. Es más, estoy cierta de que así es. Yo soy la responsable de todo lo que ha sucedido. Y eso lo supe cuando yo inicié con relaciones humanas con base en análisis transaccional, ahí, en un libro que se llama La llave de la vida y del éxito, de Adolfo Torres. Y en ese libro yo precisamente me di cuenta, yo dije, bueno, todo lo que ha sido mi vida hasta ahora, yo lo hice solita. Y de aquí en adelante, con conciencia, voy a dirigirme hacia el lugar donde quiero estar una y otra vez. Esto ya debe tener seguramente con más, no sé, 30 años, 35 años, no lo sé. Es la ventaja de tener mucho más de medio siglo, es que así, o hace 30 años, cuando a lo mejor algunos de los que están viendo, de los que ustedes están viendo el programa, todavía no llegan a los 30, bueno, hace 30 años yo ya andaba metida en toda esta cuestión de darme cuenta de cosas, porque yo decía, es que no puede ser así, no puede ser que yo haya nacido para ser víctima del mundo. Así es. Bueno, la intención de este programa es como descubrirle a la madeja la puntita de la hebra para que tú empieces, o sea, tú que nos estás escuchando y viendo también, aquellos que puedan vernos, está la intención de que empieces a sacar la hebra literalmente para encontrar la respuesta de cómo te puedes monitorear todo el tiempo para ver si estás en lado víctima o lado responsable. Mucho tiene que ver con tus estados de ánimo y mucho tiene que ver tu entorno. Yo en alguna ocasión lo mencioné, hoy lo voy a traer ya de lleno, que es el contexto. Parece ser en la antigüedad, cuando yo era niño, existía un periódico o una revista que se llamaba La Alarma. Ajá, sí. En La Alarma salían todo tipo de descabezados y que ahora hay otro periódico así, no se llama Alarma, pero existe. No. Para eso están todos los muros de mis amistades. ¿Sí? Hay muchas personas. A ver, lo que yo quiero decir con esto, Reina, es que es importante saber de qué te rodeas, así como de qué música escuchas, qué es lo que subes a tu muro de Facebook, qué es, o sea, necesitas darte un feedback, o sea, una retroalimentación y observar si estás en víctima o responsable. ¿Cómo está tu mascota? ¿En qué situación está? ¿Está toda greñuda, sucia? Tu pecera, ¿cómo está? ¿Ya hay monstruos viviendo ahí? O sea, ¿tiene tiempo que ni siquiera la limpias? ¿Cómo está tu gato? ¿Se le caen los pelos a borbotones? Es tomarle una especie de fotografía virtual y literal a tu vida y empezar a monitorearte de cuál es la circunstancia que te rodea y con qué empatizas. Estábamos hablando de mi historia de víctima y responsable, donde es el mismo hecho pero narrado con palabras distintas, unas que te llevan al rincón de la víctima y al suelo, y otras que te elevan y te reivindican. Incluso quiero que observes cómo cambió mi postura corporal. Claro. Porque no es lo mismo de me pasó, pobre de mí. A dos manos cuando es muy víctima. A que yo pude, yo lo hice, yo lo logré. O sea, es otra intención. En este aspecto yo quiero decir, ¿ya revisaste a qué le das me gusta, con qué empatizas? De veras, hay personas que parece ser que son ¿cómo se dice? Emisarios de esa revista Alarma, porque puras malas noticias. Por eso no es bueno ya ver noticias, porque puras malas noticias. Bueno, yo hace mucho tiempo que no escucho noticias ni leo periódicos. Ni yo, No es algo que me interese. Me entero por ahí de algunas cosas y simplemente no les doy realidad porque no es lo que suma en mi vida. Es que mira, yo creo que puedes mantenerte informado, pero no tienes por qué mantenerte inundado. Hay personas que ya
ya no quieren ni salir a la calle porque viven en un mundo de víctimas, donde todo les sucede, donde están asaltando por todos lados. Mira, lo que también está sucediendo es que antes la comunicación era más ligera. Ahora ya te enteras de lo que sucede en Francia o en Japón en menos de segundos. Ya te enteras. De una parte, claro, como tú lo dijiste. De una versión. Como tú bien lo dijiste, ajá, nos enteramos, o las personas se enteran, yo no. Mira la víctima. Las personas se enteran, ajá, sí, las personas se enteran de las catástrofes a nivel mundial. Así es. Antes no te enterabas sino pasando el tiempo y ya te enterabas de las consecuencias y siempre te enteras de un resumen. Era lo que te estaba yo diciendo, que para monitorear había que poner una cámara, claro, para no entrar en juicios e interpretaciones y ver los hechos. Es muy importante que tú monitores y hables con hechos, con datos. Me gusta mucho eso, que empieces a darte cuenta de decir cuándo estás dando un dato, o cuándo estás narrando un hecho, o cuándo estás metiéndole ya de tu cosecha, claro, y le estás metiendo un prejuicio de bueno o malo. Claro. No tiene nada que ver. La persona responsable habla con hechos y realidades, no habla desde la victimez, y no porque estés hablando en positivo. Hay un falso optimismo. Y hace rato Reina me estaba diciendo de qué peligrosos son algunas personas que no se callan y que actúan en automático y que son puras tragedias, tragedia tras tragedia, y todo te lo quieren soltar en un solo momento. Pues sí, pero como yo zafo. Sí. Lo mejor es eso, ¿eh? Hay personas tóxicas, ojalá no seas tú. Y yo digo, otra vez, es el comportamiento en realidad, sí, Víctor. No la persona. No sí, la persona, es el comportamiento, porque así tú te das cuenta también de que si en algún momento tú tienes un comportamiento tóxico, eso no te hace tóxico o tóxica, sino que es un comportamiento, y el comportamiento está afuera y tú lo puedes modificar. Pues vamos a ir a un corte. Sí. Antes del corte yo nada más quiero comentar algo muy rápido. Ayer puse en mi muro amo a Telmex, porque tuve una situación con mi fibra óptica y lo reporté el día anterior, el viernes, el sábado, y el domingo en la mañanita ya me estaban ahí arreglando todo, y yo dije, yo amo a Telmex. Creo que tuvo 6 likes nada más. Si yo hubiese puesto Telmex es lo peor que... Bueno, ya estoy diciendo una marca, Dios. Bueno, Telmex es lo peor que puede existir en el mundo. Habría tenido dice mi mente humana, que habría tenido una cantidad de comentarios y de likes enorme. Si yo hablo de algo positivo, no tiene tanto rating como si yo hablo de algo negativo. Sí. Tiene mucho que ver. Bueno, sigamos. Ahora sí, nos vamos a ir a un corte, regresamos en un instante más. Gracias por estar aquí.
de regreso en los últimos minutos del programa y todavía tenemos mucho tema, así es que, bueno, lo que no alcancemos a hablar hoy, ya veremos cuál, a ver si antes de que terminemos se nos ocurre cuál va a ser el título del próximo programa, porque todavía hay mucho tema. Mucha tela de dónde cortar. Exacto, sí. Cortar y coser y todo eso. Muy bien, Víctor. Bueno, estamos definiéndonos en la idea de que te monitores y detectes. De hecho, ese es el meollo del asunto de sesiones de coaching. Y como lo digo yo, cuando te detectas en una de las frases es que yo tengo que, y no me quedó de otra, y es que me pasó, y es que el otro, tienes palabras muy poderosas como yo generé, yo elegí, yo quise, ¿sí? No se trata de que las ocupes todas, pero sí de alguna manera empieces a entretejerlas en tu vocabulario, así como lo hice yo en el ejemplo que te di de mi historia de víctima y la cambié a responsable. Yo le digo a las personas que tienes 2 segundos cuando te detectas en estado de víctima a cambiar a responsable. ¿Y por qué? Porque en el estado víctima lo que estás obteniendo son migajas. Yo le llamo así, literalmente son migajas. Imagínate un pastel así del sabor, a ti que, bueno, pastel de chocolate, sí. Nos gusta el pastel de chocolate, sí. Entonces, imagínate un pastel así hermoso con su vela de cumpleaños y te dicen, toma este pastel, y tú dices, no, repárteselo a todos y a mí me traes las migajitas que quedan al final. Eso es lo que estás eligiendo de migajas comparado con el pastel. Si tú te haces responsable y te haces cargo de decir, sí, quiero mi pastel de chocolate, te estoy hablando en esa metáfora para que puedas entender que si tú eliges estar en el lado víctima, lo que estás aceptando son migajas, son recompensas secretas, las famosas recompensas secretas, que podría ser parte de nuestro tema, sí, de nuestra sesión siguiente. ¿Qué prefieres, recompensas secretas o vivir en abundancia, no? Claro. Así es. Y la decisión, una vez más, es tuya, solo tuya. Solo tuya. Es muy importante, y yo creo que eso no lo vamos a explicar ahorita, que son las recompensas secretas, pero imagínate esas migajas, ¿sí? Esas son las recompensas secretas, cuando tú puedes elegir hacerte cargo de una situación y es en tu manera de decirlo, simple y sencillamente. Ponle tú que al principio, no porque digas, tengo una mente millonaria, te vas a volver millonario de la noche a la mañana, pero el mismo hecho de empezarlo a repetir. Lo hice así porque por ahí hay ejercicios para hacer cambios de mentalidad y creo que es muy importante hablar desde la abundancia y no hablar desde la escasez. Y todo eso tiene que ver con el estado víctima y responsable. En este estado de responsabilidad, y me gustaría que le dedicáramos ya los últimos minutos de este programa a lo que es responsabilidad, que es la habilidad de responder, de responderme. Y como lo dijo Reina, hay palabras que se explican así solas. Esta es una de ellas. La parte si te queda claro que es así. Entonces, que se lo dedicáramos a la parte responsable. Sí, así es. Hace un momentito teníamos atrás de nosotros una imagen que pone un muñequito que dice víctima y como grilletes y demás. Uh-huh. Y la parte responsable abajo que rompe esas cadenas. Uh-huh. Y así es. Así es. Es absolutamente de esa forma. Así es que vivir libre, ¿no? Obsérvate. Sí, libérate de palabras o de cosas que te pasaron y vete a la parte regeneradora donde tú puedes hacerte cargo de tus palabras y decir, yo elegí, yo quise, yo pude hacerlo, me generé. Sí. Claro, y este cambio de lenguaje, Víctor, viene de un cambio de lo que pienso, de lo que siento, uh-huh, con respecto a mí, para empezar, y con respecto a mis circunstancias. Así después. Es. Primero es lo que tú piensas de ti, y después de eso se desprende, uh-huh, lo que piensas de todo lo que te rodea, y ahí el cambio de forma de expresarte viene como una consecuencia lógica. Porque no se trata de autosugestionarte, no, y como tú lo dijiste, repetir, tengo mente millonaria, o yo soy muy positiva, o sonrío y la fuerza estará conmigo, no sé qué, sino es un cambio de
de creencia, pensamiento, emoción, etcétera. Es como más consciente, Claro. como lo que nos explicó Reina al inicio, que cuando ella se detecta, se permite vivir en un estado de víctima, pero consciente de que lo está viviendo. Claro, ¿sí? porque seguimos siendo seres humanos y Así vamos es. a seguir teniendo emociones. Así O sea, es. vivir en el lado responsable de ninguna manera quiere decir que siempre voy a estar muy contenta y exacto. que nunca voy a estar enojada, ni triste, ni voy a tener ninguna de las emociones que constituyen toda la riqueza de un ser humano y que puede ir hacia un lado y hacia el otro. Lo que hace la diferencia es justo esa conciencia de saber qué es lo que estoy sintiendo, aceptarlo, permitirlo sin darle realidad. Ayer platicaba yo con alguien y él decía, bueno, es que entregarme a la emoción me causa mucha ansiedad. Y yo le decía, es que no es entregarse a la emoción, es permitirme sentir yo lo que estoy sintiendo. Y lo que yo llamo poner pausa quiere decir, yo digo, estoy enojada, ya está. Entregarme a ese enojo sería decir, tengo toda la razón para estar enojada porque me hizo, porque no me hizo, porque está completamente justificado y son las circunstancias, en fin, darle realidad. Eso sería entregarme a la emoción. Así es. El permitirme sentir lo que estoy sintiendo y observar lo que estoy sintiendo le quita intensidad porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Fabricar una historia de víctima con eso que sucedió, que yo fabriqué o generé, y además observar. Si yo lo observo, lo dejo de sentir. Ya, la historia de víctima se va, no sé, por el caño de donde sea. Yo incluso te agregaría a que pienses o puedes hacer el ejercicio. Este es un ejercicio que yo acostumbro a hacer con mis coaches, donde les digo, cuéntame tu historia de víctima. Y me la cuenta. Les doy, haz de cuenta, 1 o 3 minutos para que me la cuenten y me la cuentan con detalle. Y luego le digo, te voy a dar 2 minutos y quiero que me la vuelvas a contar. Y me la vuelven a contar con detalle. Y le digo, ahora me la vas a contar en 1 minuto. Y me la vuelven a contar rápidamente. Y les pido que me la vuelvan a contar y me la vuelvan a contar y me la vuelvan a contar. Hasta que dicen, ya me cansé de estar. Yo también. Ya me cansé de estar escuchando toda esa historia, y de seguro esa historia ya tiene cansado a muchas personas que te rodean, porque sirve para darnos cuenta qué tanto estás narrando todo el tiempo, donde te pasó, donde te hicieron, donde abusaron de ti, donde no te alcanzó, donde hubo carencia. Es momento de cambiar eso. Y muy bien dice el dicho que si no tienes nada bueno que decir, mejor no abras la boca. Pero aquí se trata de que haya un cambio de actitud. Claro. Es esa actitud ante la vida no tiene que ver con un falso optimismo, y creo que eso es muy importante de destacarlo. Lo dijo Reina muy bien, no se trata de vivir en la carcajada y siempre en el saber. No, un coach no lo sabe todo. Sí, porque de repente hay personas que se sienten, nadie sabe todo. Es más lo que desconocemos. Claro, a menos que estemos hablando de la sabiduría interior, eso es sí, otra cuestión. Todo. Desde la parte humana yo solo sé que no sé nada, eso es una maravilla. Desde esa sabiduría de quien realmente soy, ahí ya está todo el conocimiento. Lo que quiso decir Reina, y te lo digo yo a ti, es el experto en ti eres tú. Bueno, no hay otro experto. Conviene que tú llegues a ser el experto en ti. Conviene. Y que yo sea la experta en mí. Y bueno, y eso es un trabajo de vida. Así porque es. no se termina. Eso es lo que conviene, que yo sea el experto en mí. Porque resulta ser, yo lo digo así, volverte predecible es la parte más pobre que puede presentar la vida de un ser humano. Entonces, vuélvete un experto en ti y autoconócete. Claro. Es el gran designio de la vida, es conócete a ti mismo, ámate a ti mismo y aprende a monitorearte en la estructura de qué es lo que sale de ti, qué palabras ocupas. Para eso es muy importante esto de las sesiones de coaching, porque por ahí se te van dando elementos. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué más podríamos agregar ya para despedirnos, Reina? Pues que iba a ser una broma. Sonríe y la fuerza estará contigo. No es cierto. No, lo que puedo yo agregar es que a veces una persona, me regreso un poquito a lo que tú acabas de decir, Víctor, una persona dice, es que nadie me conoce como yo. Y eso es absolutamente falso, es
falso, no es cierto. Yo soy, o esa persona es la que menos se conoce a sí misma. Además, no, el ser predecible quiere decir que yo tendría como una especie de libro donde estuviera anotado ante la situación tal, reacciono de tal manera y todo eso. Y la verdad es que yo nunca sé cómo voy a responder o cómo voy a reaccionar a una situación. Desde el lado víctima reacciono, desde la parte responsable respondo. Es muy diferente. Por eso a mí me encantan las distinciones, que las palabras tienen ese poder de mostrarme cómo es una cosa y cómo es la otra. Y yo creo que eso lo vamos a explicar en nuestro siguiente programa, de cómo es generar una mente no reactiva, sino que genere una parte, ¿cómo le podríamos decir? Una parte pensada y no reaccionar. Claro. ¿Sí? O sea, porque de alguna otra forma eso es actuar en automático. ¿Sí? Claro. Entonces, eso pues lo vamos a dejar para nuestra siguiente intervención. ¿Qué te parece? Sí, y tenemos detrás de nosotros una mujer así. A mí me gustaría ver si es posible antes de que terminemos que nos pongan una imagen del lado responsable, por favor, para que cerremos el programa que no nos vayamos con otra. Sí, con la mujer esta que está. Que ella es prima hermana del otro que estaba metido en el agua y que decía, es. Pues todo esto tiene mucho que ver también con la gesticulación que hace una persona desde el lado víctima. Es siempre caída, ojos cerrados, donde no da el frente, no da la cara, y una persona con responsabilidad habla de frente, le brillan los ojos, tiene claridad en el pensamiento, y eso es de alguna u otra manera lo que nosotros estamos buscando, de que las personas vivan desde su responsabilidad. Sí, y bueno, la recomendación final es obsérvate, tu observador de 24 horas, ya que lo tienes contratado, dale trabajo, o sea, tu observador ya está contratado, ahora dale chamba, como decimos aquí en México, para que él pueda pasarte un reporte efectivo, y recuerda que no es el juicio de decir, ya lo hice bien, ya lo hice mal, ya me equivoqué, sino es esta parte de que el observador dice, mira, date cuenta, eso es todo. Date cuenta también, y esto te ayuda mucho tu entorno social, si cuando tú llegas a un lugar eres parte de la solución o parte del problema. O sea, te ven llegar y dicen, ya llegó y su nube de problemas, o ¡ay, qué bueno que ya llegaste! Porque generas paz, generas tranquilidad, generas bienestar. Mucho tiene que ver cómo brillas hacia afuera. Y bueno, y que tú te des cuenta de que ese brillo hacia afuera viene de un brillo interior, siempre, que ya está en porque ti, eso es todos. lo que tú eres, es solamente reconocer quién realmente eres tú. Así que brilla. Y que si andas por ahí usando una identidad falsa de víctima, te quites el traje, porque es un traje, nada más, no es lo que tú eres. No vi nunca la imagen donde también viceversa es una víctima que trae una careta de felicidad. Hay que tener, el coach siempre está muy al pendiente de eso, porque ese optimismo falso también es muy utilizado socialmente. Pero vamos a seguir abordando todos estos temas para no alargarnos ya en nuestra despedida. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Damos nuestros datos o ya ellos los copian de aquí abajo? Pues ¿qué quieres? Los datos, porque ya ves que dame tus datos, por si alguien quiere contactarte como coach. Mis datos son Reina Amaya, entre paréntesis, Luz, en Facebook. En Instagram, nunca me acuerdo cómo estoy en Instagram, pero no importa. Mi teléfono celular es el 55 50 72 93 52 y mi correo es namaste13@prodigy.net.mx. Vaya, cuánta información. Yo soy Víctor Barrera, también soy coach de vida y me encantará acompañarte en una sesión de coaching. Mi teléfono es el 55 19 90 56 18 o me puedes mandar un email a meetingcoachmexico@gmail.com y en redes sociales me encuentras como Víctor Barreda Galguera o Víctor Barreda Coach, y estaremos encantados, Reina y yo, de conocerte. Así que pues nos despedimos. Sí, muy bien, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, aquí estamos y seguimos hablando de este tema tan importante que te va a llevar a que tú sepas
¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? ¿Para qué lo quieres? Y cómo te vas a sentir cuando ya lo tengas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Queremos hablarte desde la luz de tu conciencia.